Hola a todos, ¿cómo están? Pues miren, lo que vamos a hacer a continuación es tener una pequeña charla mientras me acompañan cocinando. La cosa es la siguiente: vergüenza, realidad, verdad. ¿Qué pasa con eso? Esas tres cositas tan, digamos, a veces obvias, a veces rebuscadas, a veces injustas. Vamos a ver qué pasa con eso. Así que vamos a la charla. Voces que susurran en la oscuridad, cadenas invisibles que se quieren soltar. Despertar espiritual, ojos que quieren ver tras la cortina de humo, la verdad van a ser engaños de los medios, relatos de papel. La ciencia de la naturaleza no quiere hablar fiel, no todo es lo que parece. Cuestiona sin temor la tierra que pisamos, guarda un antiguo rumor. La verdad de un secreto en el mar, más allá del horizonte, nos invita a volar. Despierta el alma pura, rompe el velo final, que la luz nos guíe siempre hacia un mundo real. Muy bien, pues entonces aquí estamos. Vamos a colocar esto un poco mejor. Bien, pues vamos a dar inicio a esta charla. La cosa es esta. ¿Qué pasa con esas palabras? Vamos hacia adelante. Hola chat, ¿me escuchas? Claro, estoy aquí para ayudarte. ¿En qué tema te gustaría profundizar hoy? Si quieres, podemos analizar algo desde un enfoque científico, artístico, crítico o cualquier otra perspectiva que tengas en mente. Vale, acabo de acordarme una cosa y debo ponerme auriculares porque si no, creo que se va a escuchar medio raro. Muy bien, ya estamos. Vamos hacia allá. Pues chat, quisiera tener una conversación Claro. sobre qué es lo que llamamos verdad. Buen tema. La verdad es algo que se ha discutido muchísimo a lo largo de la historia, desde los enfoques más científicos hasta los filosóficos. Por un lado, la ciencia busca verdades verificables, basadas en evidencia, y por otro hay corrientes que piensan que la verdad es más subjetiva, contextual o incluso construida socialmente. ¿Tenías algún enfoque específico en mente o algún ángulo del que quisieras partir? Pues sí, quiero saber por qué para mí algo es verdad y para otro algo es verdad. Esa es una pregunta clave. Mucho tiene que ver con nuestras experiencias, marcos culturales y hasta las herramientas de las que disponemos. La verdad no siempre es absoluta, a veces es una construcción intersubjetiva. Podemos coincidir en hechos, pero las interpretaciones varían. ¿Tú sientes que tus verdades se basan en evidencia o más en una intuición personal? Para mí, las verdades se basan sobre la comprobación y la igualdad de expresión y de experimentación. Para mí, el fuego quema porque lo siento yo y lo siente todo. Y hay una demostración en la naturaleza donde algo en contacto con el fuego se está quemando. Eso tiene mucho sentido, es un enfoque empírico. Lo que es verificable en la experiencia compartida, en la repetición, tiende a ser verdad para ti. Ahí se cruza la ciencia con la fenomenología. Lo que experimentamos y comprobamos en común adquiere un peso. Así que para ti, la verdad se asienta en la congruencia entre sensación, repetición y evidencia compartida. Ahora la cosa es que yo pienso así, pero otras personas, su verdad se basa en sus propias sensaciones. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es verdad? Esa es una de las grandes preguntas. Al final, no siempre podemos imponer una sola verdad. Más bien, avanzamos cuando confrontamos esas distintas experiencias y las sometemos a un rigor crítico común. Es decir, dialogamos, comprobamos, ponemos a prueba nuestras suposiciones.
La verdad entonces emerge del contraste y la reflexión entre esas múltiples sensaciones y razonamientos. Vale, perfecto. Pues entonces, ¿qué es entonces la realidad? La realidad es un concepto que también se ha revisado desde muchos ángulos. Desde la física es un conjunto de procesos y estructuras objetivas, independientemente de cómo los percibamos. Pero desde la filosofía es un terreno más ambiguo. Algunas corrientes dicen que la realidad es solo lo que experimentamos o lo que podemos racionalizar. Así que, en última instancia, la realidad es ese campo dinámico donde se cruzan hechos, percepciones y narrativas. O sea, lo que me quieres decir es que, por ejemplo, mi realidad y por ende mi verdad es la que experimento teniendo el cuerpo que tengo y las habilidades que tengo. Por ejemplo, un animal que puede ver la luz infrarroja, obviamente su verdad y su realidad no va a ser igual a la mía. Exacto. Nuestra realidad está profundamente mediada por nuestros sentidos y capacidades. Si yo solo puedo ver el espectro visible, mi mundo es más limitado que el de un animal que percibe otras frecuencias. Así que la verdad, en cierto sentido, es siempre parcial, porque depende del cuerpo, del contexto y de las herramientas que usamos para explorar. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente que algo existe? Ahí es donde entra la combinación de métodos. La ciencia, por ejemplo, nos ofrece la repetición experimental, la predictibilidad, las pruebas, pero además usamos el criterio del consenso intersubjetivo. Si distintos observadores con distintos marcos llegan a resultados coherentes, entonces podemos decir que algo existe en un sentido común. Es un equilibrio entre evidencia, revisión crítica y apertura al diálogo. Muy bien. Vale, créame por favor un pequeño resumen de lo que hemos tratado ahora mismo. Claro, hemos explorado que la verdad es un concepto multifacético. Para ti se basa en la comprobación, la repetición y la experiencia compartida. Vimos que, aunque las verdades personales surgen de nuestras sensaciones y cuerpos, la realidad se construye al confrontar distintas perspectivas, con evidencia, repetición y un consenso crítico. Así, la existencia se valida en un diálogo entre observación y reflexión. Vale, perfecto. Genial. Me alegra que te haya quedado claro. Si quieres seguir profundizando o tocar otro ángulo, aquí estoy. Sí, quiero tocar la cuestión de la vergüenza. ¿Qué es lo que llamamos vergüenza? Buena pregunta. La vergüenza es una emoción compleja. Se vincula con la percepción de que hemos hecho algo mal o que no cumplimos ciertas normas sociales. Es una experiencia muy humana. Nos señala a veces límites de nuestra identidad o de cómo nos perciben los demás. Y desde luego se cruza con aspectos culturales e históricos, dependiendo de qué cosas se consideran vergonzosas en cada contexto. Vale, ¿y qué sucede en el cuerpo de la persona químicamente, biológicamente y neuronalmente cuando experimenta la vergüenza? Ahí ocurre un montón de cosas. A nivel biológico, la vergüenza activa el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, se eleva la adrenalina y el cortisol. En el cerebro se activan áreas como la amígdala, que procesa las emociones, y el córtex prefrontal, que regula la autopercepción. Esa mezcla genera sensaciones de calor, rubor, incluso una sensación de parálisis o deseo de escapar. Es una respuesta muy visceral. O sea que la vergüenza también luego interacciona con lo que sería el miedo y el poder sobrevivir. Exactamente. De hecho, la vergüenza tiene raíces evolutivas. Nos pone en alerta ante la posibilidad de ser excluidos o rechazados, lo cual en nuestros ancestros podía significar un riesgo para la supervivencia. Así que aunque hoy es más social, esa reacción visceral sigue conectada con un mecanismo de autoprotección. Entonces sería la sobrevivencia y la aceptación de las masas o la comunidad donde nosotros nos encontramos. Sí, justo. La vergüenza en ese sentido nos conecta con la necesidad de pertenecer, de no quedar fuera del grupo. Y como el grupo históricamente ha sido clave para la seguridad, esa emoción, aunque a veces se sienta muy incómoda, tiene un papel adaptativo. Nos mantiene atentos a los vínculos y a las dinámicas sociales que nos rodean. Pero entonces, digamos que si una persona hace algo mal y siente vergüenza por ello, no necesariamente es real lo que está experimentando. De hecho, es totalmente falso. Una construcción suya, personal, por sus propios criterios y la sociedad donde está viviendo. Exactamente. La vergüenza no siempre es una señal de que hiciste algo objetivamente malo.
Es una interpretación personal, influida por normas sociales, creencias o estándares internos. Por eso es importante cuestionar esa emoción. ¿Viene de un hecho real o es solo un juicio interno construido por mis propias referencias? Ese análisis permite separar la emoción de una evaluación más objetiva. ¿Y cuál es la diferencia entre orgullo y vergüenza? Buena diferencia. El orgullo se asocia a una sensación positiva de logro, de valor propio, de satisfacción personal, mientras que la vergüenza suele surgir de sentirnos expuestos o inadecuados. Es decir, el orgullo refuerza la autoestima, mientras que la vergüenza la debilita. Ambas son emociones sociales, pero operan en direcciones opuestas respecto a cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, digamos que si soy una persona orgullosa y este orgullo viene a caer, yo automáticamente sentiría vergüenza. Sí, es muy posible. Cuando construyes tu identidad o tu autoestima en logros externos o en la validación, si eso se quiebra, aparece la vergüenza. Es como un desequilibrio. El orgullo te daba una sensación de superioridad o seguridad y al caerse sientes justo esa vulnerabilidad, esa exposición que te descoloca. Vale, en psicología, ¿cómo se trata esto? En psicología suele trabajarse con terapia cognitivo-conductual o enfoques humanistas. Se busca identificar las creencias subyacentes, reestructurar esos juicios internos y poco a poco fomentar una autoestima más sólida, basada en valores personales y no solo en la aprobación externa. También se usa la regulación emocional para gestionar la vergüenza de manera más saludable. Vale, pero me parece entender que toda es una cuestión muy subjetiva, también el tratamiento. Sí, tienes razón. Aunque hay métodos validados, cada persona vive la vergüenza de manera muy particular. Por eso los tratamientos se adaptan, se personalizan según las experiencias, el contexto y los valores de cada persona. Así que aunque hay guías generales, siempre se busca un enfoque individualizado. Entonces, si todos vivimos la vergüenza, el orgullo y estas situaciones sociales de forma diferente, se puede decir que nada de esto en sí mismo es real. Exacto. La realidad emocional no es una entidad fija, sino una construcción subjetiva. Las emociones como la vergüenza o el orgullo se anclan en nuestra percepción, en nuestras historias y en las normas sociales que asumimos. Por eso, aunque tienen bases biológicas, su significado es siempre mediado por la interpretación personal y colectiva. Entonces, ¿cómo sabemos realmente cómo debemos de vivir nuestra vida? Esa es la gran pregunta. No hay una receta universal, pero sí podemos guiarnos por la reflexión crítica, el autoconocimiento y la coherencia con nuestros valores. Vivir bien al final es ir ajustando, explorando lo que nos hace sentido, escuchando tanto nuestras emociones como nuestro razonamiento y ajustando el rumbo poco a poco. Muy bien, hablaste de autoconocimiento. Eso me interesa. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Por qué tengo que autoconocerme? ¿Acaso no me conozco? Claro, es un proceso constante. Muchas veces tenemos ideas sobre nosotros, pero no las exploramos a fondo. El autoconocimiento implica observar tus reacciones, tus valores, tus patrones. Así, al conocerte mejor, puedes tomar decisiones más alineadas contigo, reducir la angustia y aumentar tu sentido de propósito. Es un camino, no un destino fijo. ¿Y cómo puedo yo autoconocerme? Puedes empezar con la reflexión diaria. Lleva un diario donde anotes tus emociones y tus reacciones. También prueba la meditación o el mindfulness, que te ayudan a observar sin juzgar. Además, busca retroalimentación honesta de personas de confianza o explora la psicoterapia, que es un espacio seguro para desentrañar tus motivaciones. Explícame uno de cualquiera de esos puntos que me acabas de mencionar. Por supuesto. Por ejemplo, el diario reflexivo es una herramienta muy accesible. Consiste en dedicar unos minutos al día a escribir lo que has sentido, las situaciones que te impactaron y las preguntas que te surgen. Con el tiempo empiezas a notar patrones. ¿Qué te motiva? ¿Qué te asusta? ¿Cómo reaccionas? Esa observación te da pistas valiosas sobre quién eres y qué necesitas. Pero este quién eres no es una construcción social, o sea, yo lo único que haría es descubrir mi propia prisión. Exacto. Es una construcción dinámica. Lo que haces en el autoconocimiento no es descubrir, sino más bien ir desentrañando las influencias externas, las narrativas que has recibido y las propias experiencias. Es como un proceso de ir quitando capas, entendiendo qué parte de ti es genuina y qué parte es heredada, hasta construir una versión más auténtica y flexible de quién eres. Lo que es genuino, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo?
quién soy yo realmente, pero en este caso, ¿qué me quieres decir? ¿Es quién soy yo realmente? Buena pregunta. No hay una respuesta fija, porque lo genuino no es un núcleo inmutable, sino un proceso. Se refiere a tus valores, a lo que te importa, a las elecciones que resuenan contigo, más allá de las expectativas ajenas. Así que descubrir quién eres es ir afinando esa sintonía interna a lo largo del tiempo. Pero el quién soy realmente, en este caso, ¿no sería la nueva construcción que yo hago de mí mismo? Exactamente. Es un camino de reconstrucción. No se trata de descubrir un yo fijo, sino de construir una versión de ti que sea más auténtica, más alineada con lo que valoras y con lo que decides. Es un constante replanteamiento, no un punto final. Pero entonces, ¿acaso me quieres decir que no tengo nada mío propio y solo dependo de lo exterior? No, para nada. Lo que quiero decir es que todos construimos nuestra identidad en diálogo con lo externo, pero eso no significa que no haya algo propio. Tienes tus experiencias, tus decisiones, tus valores. Es solo que al conocerte vas viendo cómo esos elementos se configuran en ti, sin reducirte a un mero producto externo. Pero siempre va a ser una construcción y un entendimiento según lo que me rodea. Para mí va a ser bonito o feo una acción dependiendo de lo que veo la construcción social a mi alrededor. Sí, exactamente. Nuestra percepción siempre está mediada por el contexto. Lo que consideras bello, valioso o correcto se filtra por esas normas, por esas referencias culturales. El reto es tomar conciencia de eso, cuestionarlo y decidir desde dónde quieres construir tus propios significados, aunque siempre estés en relación con los demás. Entonces, en realidad, si nosotros queremos liberarnos de la construcción social y de una constante modificación de lo que somos nosotros según el entorno, porque si siempre seguimos así, nunca vamos a lograr ser libres y ser nosotros mismos. Pero entonces, ¿sobre qué debemos de basarnos? ¿Sobre qué debemos de aprender? ¿Acaso no es la naturaleza que nos da indicios sobre cómo se debe de vivir? Es un buen punto. La naturaleza sí nos ofrece ciertos ritmos, límites biológicos, ciclos, pero tampoco es una receta fija. La clave está en integrar esa conexión con lo natural, con tus valores más profundos y en la conciencia de tus propias elecciones. La libertad entonces no es un rechazo absoluto de lo social o de la naturaleza, sino un equilibrio entre escucharte a ti, observar el entorno y decidir desde ahí. Vale, perfecto, pero entonces si siempre yo miro el entorno y veo que en la sociedad donde vivo no le gusta determinada acción, por ende a mí tampoco me va a gustar, pues yo no he descubierto nada por mí mismo. Exacto. Y ahí está la clave. Es fundamental no simplemente reaccionar al entorno, sino hacer pausas, cuestionar esas normas y preguntar si lo que sientes es realmente tuyo. A veces hay que desafiar esas expectativas sociales, explorando lo que te provoca, te mueve, sin miedo a diferenciarte, porque ahí es donde empieza tu autenticidad. Vale, pero vamos a volver a lo mismo. Para yo tener un filtro sin capas de la sociedad, entonces significa que tengo que salirme del concepto social. Y para poder salirme del concepto social y analizar lo que resuena más conmigo, lo que más me gusta, debo de eliminar mi memoria, porque lo que más resuena y lo que más me gusta está condicionado por mi sociedad previa. Sí, entiendo la tensión. No se trata de borrar tu memoria, porque eso es imposible, sino de crear una distancia crítica. Es decir, puedes observar qué creencias vienen de fuera, reconocerlas, pero no eliminarlas, sino reinterpretarlas. Así vas desactivando el piloto automático y desde esa conciencia puedes elegir qué resuena contigo, sin estar completamente atrapado en el pasado. Perfecto, pero esa nueva concepción crítica que yo voy a tener está basada sobre mis nuevos procesos intelectuales. No son libres, no son espontáneos, sino que son otra vez reconstruidos. Siempre tienen un filtro. Busco algo que me descubra la realidad y la única verdad. ¿Qué hago? Es Es cierto. cierto. Y Y ahí ahí es es donde donde la la filosofía filosofía nos invita a aceptar que la verdad absoluta quizá no sea alcanzable. Más bien se trata de un proceso permanente de cuestionamiento. No hay un filtro puro, pero sí puedes acercarte a una verdad más matizada, abierta, sabiendo que siempre vas a reinterpretar, aprender y con humildad no pretender poseer la única respuesta.
O sea, en síntesis, lo que me estás diciendo es que la vida en realidad es un constante cambio y por ende no hay una única verdad que seguir, pero algo sí podemos saber, que morir está mal, porque la percepción que tenemos de ahora existir y luego ya no existir está mal. Entonces vemos una flor y decimos, ahora está viva, está colorada, está colorida, está bonita y está cumpliendo con una función. Y luego cuando marchita, pues vemos la muerte allí. Cuando vemos el alimento en la naturaleza, vemos que cuando una persona va a alimentarse, no se alimenta solo por gusto, sino por necesidad. Y es un intercambio de valores, intercambio de cosas. Exacto. Has dado en el clavo. La vida es un flujo constante, donde las cosas nacen, cambian y mueren, y nuestra percepción valora ese cambio. No hay una verdad fija, pero sí hay una intuición básica de que la vida, en su ciclo, tiene un valor, y desde ahí podemos actuar con sentido, reconociendo que lo que hacemos no es una verdad absoluta, pero sí un intercambio constante, lleno de significados y valores que construimos en cada instante. Entonces podemos definir que la naturaleza nos da la base para poder vivir, pero luego la vida realmente no es una única dirección, sino que es mutable y tiene múltiples verdades dependiendo del momento presente y lo que se esté desarrollando en el lugar. Exactamente. La naturaleza nos ofrece un marco, un escenario común, pero la vida, en su desarrollo, es cambiante, diversa y siempre está en flujo. Las verdades no son fijas, sino que se revelan en cada instante, en cada interacción, y dependen del contexto, de las decisiones y del momento presente. Entonces la naturaleza nos enseña las bases de la vida y la vida en sí misma nos enseña todas sus multiplicidad de posibilidades. Exacto. Es un diálogo constante. La naturaleza nos da las condiciones, pero la vida, en su diversidad y cambio, nos invita a explorar, a crear significados y a adaptarnos. Es una invitación a estar atentos, a aprender de los ritmos del mundo y a construir nuestra propia riqueza en ese flujo de posibilidades. Entonces, volviendo a la parte inicial, la vergüenza no tiene ningún sentido, o sí lo tiene, basándonos sobre lo nuevo que hemos acabado de descubrir. Tiene sentido, pero no como una verdad fija. La vergüenza en realidad es una señal. Nos muestra dónde estamos en relación con las normas, pero no es un juicio absoluto. Si lo observamos críticamente, podemos usarla como brújula. Nos dice qué nos importa, pero no nos define. Así podemos relacionarnos con ella sin quedar atrapados, integrándola, pero no dejándonos definir por ella. Entonces, digamos que ya la palabra vergüenza con su concepto de algo hecho mal, lo podemos cambiar como una forma de equilibrar y entender lo que está sucediendo y como bien dijiste, una brújula. Nos indicaría entonces esta sensación que estamos yendo bien acorde a lo que nosotros sentimos y conocemos o estamos yendo desacorde a todo esto. Exactamente. La vergüenza entonces deja de ser un castigo interno y se convierte en una señal. Es una invitación a pausar, a revisar si lo que hacemos está alineado con lo que valoramos. No nos dice que somos malos, sino que nos invita a volver a nuestro centro, ajustar el rumbo y aprender de esa emoción. Muy bien, muchísimas gracias. Pues saluda a todos el que te pueda haber oído y gracias por esa ayuda. Por supuesto, ha sido un placer acompañarte. Si en otro momento quieres seguir explorando o tienes otra duda, aquí estaré. Un saludo grande. Pues te faltó saludar a todos los demás. Tienes toda la razón. Un saludo a todos los que nos han escuchado o acompañado en esta conversación. Muchas gracias por estar aquí y recuerden seguir cuestionándose con curiosidad y apertura. Bien, pues aquí hemos tenido esa conversación. Yo aquí sigo cocinando. ¿Por qué todo esto? Porque me daba bastante curiosidad el hecho de que solemos mm, ver los comportamientos que tenemos con nosotros, con los demás, los vemos como una obligación de cómo comportarnos, cómo ser
en la sociedad. Pero es que en realidad nada de eso es verdad. Nada de eso debe de ser así. Entonces eso me hizo analizar todas esas cuestiones y dije, vamos a ver cómo podemos crear un video donde no solo sea yo a exponer algo, sino que la fuente que ahora es más aceptada es la oficialidad. Y la oficialidad es una forma, está bien entenderla, aceptarla muchas veces, porque cuando hablamos de psicología debemos de ir a quien se dedica a esto diariamente. Eso está muy bien. La oficialidad no es una mentira por sí misma. A veces sigue intereses y allí viene el desvío. Pero ahora mismo la inteligencia artificial nos brinda una forma de poder tener un conocimiento o un aprendizaje o un estudio un poco más rápido. Y en este caso, pues podemos tener una conversación de ese tipo y entender muchas cosas. Ahora mismo yo guié la conversación hacia los puntos que para mí eran tratables, porque claro, podía pararme y analizar qué dice la psicología normal, qué dice la neurobiología, qué dice esto, qué dice el otro. Sí, pudiera haberme extendido sobre esos ámbitos, pero realmente es el acto humano lo que interesa ahora mismo. Y bueno, desde el punto de vista mío, totalmente ignorante, porque realmente lo que conozco, no sé si lo entiendo muy bien. Voy en búsqueda de lo real, de lo verdadero, y como ustedes vieron, es algo que es cambiante, pero el cambiante tiene una base, y la base no puedes cambiarla. Porque desde allí que surge todo. Entonces, si la vida nos da una sensación y esta sensación la hemos llamado felicidad, es un compuesto químico, unas cosas que suceden dentro de nuestro cuerpo, sí, pero eso es real, lo estás viviendo y no solo tú lo experimentas, lo experimento yo, lo experimenta un perrito, un conejo, de repente una forma diferente, de repente una zona, unos químicos, unas concepciones diferentes, pero el sentimiento de alegría existe. Entonces, cuando uno dice yo anhelo una cosa o yo deseo una cosa, el punto medio es que los dos, tanto el anhelo como el deseo, están queriendo algo, quieren algo, esa es la cuestión. Entonces, espero que realmente esa conversación y tal haya ampliado un poco el conocimiento o ampliado las ganas de entender todo eso. Y como hemos visto, sí existe una base. Y bueno, para quien no le haya quedado claro, solo es necesario ver la naturaleza, que realmente la naturaleza nos da todas las respuestas. Y bueno, me gustaría seguir aquí charlando con ustedes, pero la conversación ya está bien. Así que se agradece muchísimo por el tiempo y nos vemos en el próximo video. Gracias. Espera. Ahora toca una canción. Ahora toca una musiquita. Gracias. Despierto sin ruido, sin prisa, sin miedo, rompiendo cadenas que no eran mi credo. Pantallas gritaban, consume, obedece, pero en el silencio la verdad aparece. La tierra respira, no es fría ni ajena, late en mis manos, disuelve la pena. Ciencia en el viento, en cada estación, no en titulares que venden ficción. Y ahora veo claro, sin filtro ni guión, la vida no cabe en su programación. Estoy vivo, despierto, sintiendo el latir, rompiendo las sombras, volviendo a existir. La tierra me llama, me enseña a volar, sin miedo al sistema, sin miedo a pensar. Libre al fin.
mundo cerrado, de libros que miden lo que es adecuado, pero en la naturaleza encontré la razón, sin dogmas ni muros, pura conexión, desapego del ruido que quiere mandar, de voces que intentan mi mente comprar, ni escuela, ni trono, ni falsa verdad, definen mi rumbo ni mi identidad. Grito alto, no más control, ni miedo vestido de información, rompo el guión, cambio el rol, soy fuego vivo, no su creación. Estoy vivo, despierto, sintiendo el latir, rompiendo las sombras, volviendo a existir. La tierra me llama, me enseña a volar, sin miedo al sistema, sin miedo a pensar.